Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Hoy No Es Un Día Cualquiera. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Hoy es lunes 13 de noviembre del año 2017 y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra poderosa señal 750 AM y también a través de nuestra plataforma digital www.rcr.tv. Somos la radio que se ve. Tenemos acá 3 cámaras transmitiendo en vivo y en directo y los que nos están sintonizando podrán ver que aquí en el estudio nos estamos congelando del frío porque la verdad es que esto es una nevera. Gracias a todos los que están ahí el día de hoy. Bueno, muy noticioso, con mucha información que comentar para todos ustedes. Por ejemplo, bueno, Venezuela confirma reunión con tenedores de bonos para renegociar la deuda. Resulta que, bueno, el gobierno ya confirmó la reunión convocada para el día de hoy, lunes, con tenedores de bonos del Estado venezolano y de su empresa petrolera PDVSA para renegociar las condiciones de pago de la deuda externa venezolana. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se informa que la reunión de la Comisión Presidencial para renegociar los términos de la deuda externa se celebrará el lunes 13. Esto lo escribió en su cuenta, bueno, de la red social el ministro de Economía y Finanzas, él es Simón Serpa. También, recuerden ustedes, vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Según anunció este propio funcionario, Simón Serpa, bueno, la reunión tendrá lugar el día de hoy a las 2 de la tarde. Hay que estar bien pendientes de lo que va a hacer o que se va a desprender de esta sesión de trabajo en el Palacio Blanco. PDVSA, para que ustedes tengan claro la radiografía completa, cumplió en octubre y noviembre, pese a los retrasos, bueno, con los 2 grandes pagos que el Estado venezolano debía afrontar este año, 2 liquidaciones que sumaban cerca, algo así, de $2.000 millones. Maduro, bueno, aseguró que tanto el gobierno como la empresa estatal de petróleo no abonarían más vencimientos de deuda externa en las condiciones existentes a partir del segundo de estos pagos que se hizo a principios de este mes. El gobierno, bueno, ha visto gravemente afectada su capacidad de financiamiento al no reconocer muchos de sus posibles acreedores la deuda que no esté avalada por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, ante, bueno, que el Ejecutivo no presenta presupuestos ni leyes desde la victoria opositora de las legislativas de diciembre del año 2015, lo que quiere decir, bueno, que en efecto todo este tema de desconocimiento a la Asamblea Nacional les ha traído consecuencias al gobierno, justamente en el tema económico, en el tema financiero. Las sanciones financieras, dice el estímulo.com, bueno, adoptadas por Estados Unidos en agosto, que prohíben a inversionistas que operen desde ese país negociar con deuda nueva del gobierno de Caracas o también PDVSA, bueno, ha asfixiado aún más el acceso a los créditos por parte de Venezuela, que ha sacrificado, bueno, importaciones de comida y otros productos básicos para poder cumplir sus compromisos. Esto, como les dije, lo refleja el diario, el portal El Estímulo.com. También, bueno, en materia internacional, importante comentarles que la Unión Europea finalmente, bueno, impondrá el día de hoy un embargo de armas a Venezuela. También dice la Unión Europea dará su visto bueno este lunes a la imposición de un embargo de armas a Venezuela por la represión que se ha registrado en el país por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y además, bueno, una veintena de Estados miembros, entre ellos España, esto es importante destacarlo, se comprometerán a colaborar más en la defensa mediante una cooperación estructurada permanente. Estas son las 2 cuestiones, bueno, más importantes que estarán el día de hoy sobre la mesa del Consejo Conjunto de los Ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea. Esto se va a dar en Bruselas, va a ser el día de hoy y vamos a estar muy pendientes. Las sanciones a Venezuela ya están acordadas a nivel de los embajadores de los 28 países y bueno, y también consistirán en un embargo de armas y también en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna o también para vigilar las comunicaciones electrónicas. Además, incluyen la base legal para que la Unión Europea decida una lista de personas a las que considere responsables de la situación en el país, a las que, bueno, se les va a prohibir viajar a territorio de la Unión Europea y también se les van a congelar los bienes que puedan tener en la Unión Europea si la evaluación de la situación lo requiere. También el estímulo.com afirma que fuentes consultadas afirmaron que se empiezan a investigar nombres, aunque su inclusión en esta lista, bueno, solo se efectuará
si las primeras medidas restrictivas no surgen efectos. Esto es bien, bien importante. Serán unas medidas graduales, también selectivas, flexibles y reversibles, según fuentes de la Unión Europea, quienes insistieron en que no están concebidas para afectar a la población venezolana en general, sino a personas muy específicas del alto gobierno de Nicolás Maduro. Su objetivo es, según ellos están diciendo, impulsar un proceso creíble, también significativo, que pueda conducir a una solución pacífica negociada en el país. También importante, además, por otra parte, los ministros de defensa de más de 20 países, entre ellos España, como yo les estaba comentando, firmarán la notificación de participación en la PESCO, una iniciativa contemplada en los tratados de la Unión Europea, pero jamás utilizada hasta ahora y que puede ponerse en marcha por una mayoría cualificada. El Consejo de Ministros de España ya dio también su visto bueno el pasado viernes, eso ya fue hace algunos días, para que este país se sume a esta iniciativa, fuertemente también defendida por otros países como Francia, también Italia y Alemania. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que se está desarrollando en materia internacional relacionado, por supuesto, a Venezuela. Sigue Venezuela en el ojo del mundo. También ya aquí en materia nacional, Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, dice que la MUD está lista para dialogar si asisten los cancilleres. El diputado de la Asamblea Nacional anunció que la unidad en los próximos días definirá los nuevos representantes de la oposición para el diálogo con el Ejecutivo. Que recuerden ustedes, también desde el Gobierno Nacional, voceros nos habían informado a la opinión pública que va a ser en República Dominicana a partir de este 15 de noviembre. Incluso el diario El Universal, en su versión impresa, dice: Gobierno anuncia participación en diálogo con la oposición. Presidente informó que la delegación oficial irá el miércoles a República Dominicana. Nicolás Maduro, aseguró que el próximo 15 de noviembre continuarán las negociaciones con la Mesa de la Unidad en República Dominicana. Expresó que la solución a las diferencias que hay entre las partes no puede ser el enfrentamiento y tampoco la violencia, y llamó a continuar la búsqueda de la paz por la vía política, también electoral, y del diálogo. El jefe de Estado, señaló que por primera vez la MUD asumió con valentía este proceso y recordó que las elecciones han sido convocadas atendiendo la petición de la oposición. También ratificó que para el año 2018 habrá comicios presidenciales. Eso lo dijo Nicolás Maduro. Por su parte, la coalición opositora anunció que no asistirá, eso es lo que yo les estaba comentando con respecto a la vocería de Luis Florido, a esta reunión sin la presencia de acompañamiento internacional. Luis Florido incluso dice: esperamos que sea un proceso con participación de los cancilleres de Chile, también de Paraguay, México y los países invitados por el gobierno, que hasta ahora son Bolivia y también Nicaragua, para que sean países, garantes del cumplimiento. Evidentemente, estamos hablando de las negociaciones entre gobierno y oposición. Esto lo dijo, por cierto, en una entrevista para Globovisión el día de hoy, el programa Primera Página. Florido, dijo que el Ejecutivo debe invitar con tiempo a los ministros de los países mencionados porque tienen distintas agendas, cada uno. También anunció que la MUD en los próximos días definirá los nuevos representantes de la oposición para el diálogo. Y el diputado, también militante de Voluntad Popular, aseveró que la unidad explicará hasta que entiendan que tarde o temprano Venezuela termina en un proceso de negociación internacional. En cuanto a la postura de la organización política 20 Venezuela, ustedes saben que está dirigida por María Corina Machado, que no está de acuerdo con que se retome el diálogo bajo estas condiciones. Considero que es necesario que no se generen falsas premisas sobre un proceso que creemos que es muy importante para todos los venezolanos. También en relación a la elección presidencial, el diputado Luis Florido sostuvo que la MUD debe preparar el camino para la elección presidencial pautada para el 2018 con condiciones electorales justas, también transparentes, que permita a los venezolanos escoger libremente. Esto es parte de las últimas informaciones que tenemos en relación a este diálogo que, según, empieza en tan solo 2 días allá en República Dominicana.
También quería comentarles, bueno, el defensor del pueblo, también designado fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, bueno, aseguró que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, promovió la violencia política y también la desobediencia al Estado venezolano entre abril y julio de este año, durante todas estas protestas antigubernamentales que dejaron, creo que fue algo más de 120 personas fallecidas, lamentablemente, y casi 2.000 personas lesionadas. Tarek William Saab, bueno, aseguró que él también, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, es uno de los principales responsables de la violencia política que utilizó a adolescentes y también a menores de edad para propiciar hechos irregulares con la instigación permanente a la desobediencia y el desconocimiento del Estado. Esto lo declaró en una entrevista con el canal de Todos los Venezolanos a través de Venezolana de Televisión. Recuerden ustedes, el 6 de noviembre la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia por presuntamente, estar vinculado con el plan de asedio que además atentó contra la paz de la nación. Guevara, a partir de ese momento, se encuentra asilado en la residencia del embajador de Chile aquí en Caracas. Está siendo acusado de los delitos de asociación para delinquir, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. También, importante esto, Tarek William Saab, indicó que el Ministerio Público inició una tercera etapa de investigación por contratos con sobreprecios en la faja petrolífera del Orinoco, que estarían involucradas otras 7 empresas. Resulta, como además nos dice el diario El Universal, luego de 3 meses de averiguaciones, la Fiscalía ha detectado que en 12 contratos que fueron adjudicados de forma irregular en la faja petrolífera a 10 empresas se ocasionaron daños de patrimonio del Estado por más de $200 millones al comprobarse sobreprecios de hasta 230%. Él indicó que entre 2011 y 2016, se firmaron algo así como 45.000 contratos por un monto de $35.000 millones, de los cuales se han auditado solamente 10 contratos. Tarek William Saab, denunció que en torno a la faja petrolífera, se montó una estructura para la corrupción y para causar daños patrimoniales al Estado, y que los recursos obtenidos de manera irregular por el desfalco a la industria petrolera, fueron a parar supuestamente y según él a Estados Unidos. De esto nosotros vamos a seguir dándole la pista, para seguir informando todos los detalles sobre esto, que al final se traduce en el desfalco y en la corrupción que han ocurrido en estos últimos 18 años. Amigos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos con mucho más. Usted escucha Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en su casa u oficina. Para más información, zoomenvíos.com. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue a la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com.
Porque eres una mujer trabajadora y ama de casa, en la Boutique de la Carne te preparamos el corte a tu gusto y con piezas de selección. Llámanos al 0212-662-4517 y te la llevamos a tu casa. Estamos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica. Síguenos en Instagram por @palaparrilla, la Boutique de la Carne, y llévatelo todo. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta con mucho más. Les recuerdo, los teléfonos 012-482-9750. También el DILO, el 3456, eso tiene un costo de $1 más básico más IVA. Y la cuenta de Twitter, @RCR750. Por acá, por cierto, ya nos están llegando todos sus mensajes a través de el DILO, también a través de el Twitter. Por ejemplo, tal día como hoy, 13 de noviembre, fue el único magnicidio en la historia de Venezuela del teniente coronel Carlos Delgado Chalbot en 1950. Esto nos lo dice José Blanco, aquí a través de el DILO. También en un país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, y ya tenemos 37 días sin internet en toda la parroquia de San Agustín del Sur en Caracas. Esto lo dice el Cachorrito. También cambiar la estación porque empezó la cifrina a transmitir. Esto lo dice Julia Pérez. También Gladys Urbina, al fin el régimen hizo su propia ley, ya que ellos tienen 19 años odiando este país y a sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias por todos sus mensajes. Justamente estamos muy pendientes de todo el tema de la crisis humanitaria, el tema de la salud. La verdad es que nos alarma el día de hoy, pues a través de las redes sociales nos enteramos de una situación, bastante delicada, y es la muerte o el lamentable fallecimiento de una venezolana. Entiendo que es en el estado Apure. Belkis Solórzano perdió su trasplante de riñón por falta de medicamentos. Falleció el mismo día que dio un testimonio, justamente denunciando toda la lamentable situación por la que estaba viviendo. Y en virtud de esta lamentable noticia, queremos darle la bienvenida a Francisco Valencia. Él es activista de derechos humanos y también es director de Codevida. Francisco, tenemos entendido que tienes detalles sobre este lamentable fallecimiento. Estamos hablando de una venezolana en el estado Apure, paciente también renal, que perdió su trasplante de riñón que ya le habían hecho hace algún tiempo, por justamente lo que ustedes han venido denunciando ya desde hace mucho tiempo, que es la falta de los medicamentos. Bienvenido, Francisco. No, gracias por este contacto. Amanecemos los trasplantados muy consternados por la partida de una compañera trasplantada. Tenía 13 años trasplantada, tenía 13 años de calidad de vida. Lamentablemente ella vivía en San Fernando de Apure. Cuando se tomó el testimonial estaba en Caracas, pero retiraba sus medicamentos en Apure. Tenía 3 meses sin recibir el tratamiento adecuado para mantener su órgano trasplantado, que obviamente la llevó a una pérdida del órgano total. Como lo he dicho yo en muchas oportunidades, si un trasplantado no toma su medicamento de forma continua, puede tener consecuencias graves como la pérdida del órgano o complicaciones posteriores a eso, como la pérdida de la vida, como lo que pasó con nuestra amiga Belkis. Belkis, yo la vi el día de ayer, yo le tomé el testimonial. En el momento que la vi estaba muy consternada, muy afectada porque perdió su riñón. Lamentablemente anoche recibimos la llamada de que tuvo unas complicaciones después de eso
y bueno, no sobrevivió a un paro cardíaco que le dio. Mira, creo que aquí el mensaje es importante. Llegó el momento de que el gobierno nacional tome atención y haga acciones inmediatas para solventar no solamente el tema de los trasplantados, que es un tema que obviamente está afectando ahorita por la noticia. El tema de las personas con condiciones de salud crónica es gravísima. En el Seguro Social no hay medicamentos, hay una ausencia absoluta y prolongada de medicamentos que está afectando la vida a las personas con condiciones de salud crónica, ya bien sea a personas con cáncer, Parkinson, esclerosis múltiple, trasplantados, mujeres con cáncer de mama, en fin, todas las condiciones de salud crónica, más de 300.000 personas están siendo severamente afectadas su calidad de vida. Y esto es simplemente una violación al derecho a la salud, pero sobre todo el derecho a la vida que tienen las personas. Y ahora, no puede Francisco, ser, dime. No, te quería preguntar un poco más por Belkis. La verdad es que estoy aquí viendo el testimonio que nos dices tú que además tú mismo lo grabaste. Creo que fue grabado el día de ayer a las 9:30 de la mañana. Vemos aquí a Belkis Solórzano, una señora morena, algo así. Me gustaría, de ojos verdes, tiene algunas gasas y parches en su cuerpo, según lo que se le puede ver en el video. Pero me gustaría saber, bueno, un poco más de ella, si tienes conocimiento de cuántos años tenía, a qué se dedicaba, dónde vivía. ¿Y qué medicamentos le estaban haciendo falta? ¿Cuáles fueron esos medicamentos que nunca llegaron, Francisco? Claro. Mira, Belkis tenía 50 años de edad, trasplantada, vivía en San Fernando de Apure. Ella, tiene hijos, obviamente, hermanos, ya tenía serias dificultades. De hecho, muy amiga de nuestro representante de Amigos Trasplantados en Apure, que por cierto también está teniendo dificultades por sus medicamentos. El medicamento que le faltó por 3 meses se llama Mifortic, es un medicamento inmunosupresor para evitar el rechazo del órgano. No lo recibió durante todo este periodo, no tuvo cómo buscarlo y dónde conseguirlo. Te confieso que no la conocíamos, no habíamos tenido contacto con ella. Luego se vino a Caracas porque se sentía muy mal, obviamente porque ya su función renal había dejado de funcionar, y recuerden que la función renal es la filtración de la sangre a través del órgano, a través del riñón, y estaba obviamente contaminada por dentro. Ingresó al Hospital Universitario de Caracas, ahí fue atendida, que por cierto hay algo irregular ahí también. Una persona trasplantada no podía ser internada 12 días en la emergencia del Hospital Universitario de Caracas, donde hay bacterias, donde hay cualquier tipo de contaminación. Eso lo vamos a investigar también. Uh-huh. Pero el punto es que su situación principal fue el rechazo del órgano, la pérdida total del órgano. Ella ayer me pedía que le ayudara a conseguir otro trasplante. Necesitaba hacerse una tomografía en la parte abdominal para ver en qué condiciones estaba. Inclusive le ayudamos económicamente para que pudiera realizarse el examen. Entre la compañera que la alojó en su casa y mi persona le dimos plata para que se pudiera hacer este análisis, porque esa es otra situación. En los hospitales no hay cómo hacerle tomografías a las personas, entonces tenía que acudir a los centros privados. Conversé un rato con ella, obviamente me lloró por la impotencia de perder el órgano. Cuando tú pierdes el órgano, pierdes tu calidad de vida. Yo traté de calmarla, le dije que hay que seguir adelante, que hay que seguir luchando, que su testimonio era importante para documentar, para visibilizar la situación de medicamentos de los trasplantados en el país. Te confieso que jamás pensé y me pasó por la mente que esto iba a ocurrir. Sí. Yo la vi. Esto fue a las horas después de, que sí, a las horas. Yo a ella la dejé, después que conversé con ella, eso de casi las 11 de la mañana, y ya al final de la noche ya habíamos recibido la noticia que tuvieron que sacarla de emergencia de la casa donde estaba. Fue internada en Victorino Santaella. El Victorino Santaella le dieron 2 paros cardíacos. Cuando sí vimos que tenía la tensión muy alta, le llegó a tener en 220, 180.
en fin, muy complicada la situación. Y además justamente, bueno, yo te agradezco mucho, la verdad, que nos describas, ¿no? Un poco quién era Belkis Solórzano, porque tenemos que dejar de acostumbrarnos a que la vida de las personas sean números, ¿no? Y sean cifras simplemente plasmadas en un papel, sino que, bueno, justamente resaltar y recordar que detrás de ese número pues hay una vida, hay una historia, hay familias, hay amigos, y hay una vida por delante que no debió haberse visto truncada por justamente, bueno, faltas, ¿no? de medicamentos aquí en el país. Te quería preguntar, porque además nos dices que perdió su trasplante de riñón por falta de medicamentos. Para las personas pues que no conocemos o no tenemos el detalle de todo lo que significa o todo lo que puede padecer una persona que necesite un trasplante de riñón. Tengo entendido, Francisco, que llegar a ese día de la operación y que efectivamente pues te den el trasplante del riñón es casi otro viacrucis y casi pues una cruzada imposible aquí en el país, ¿cierto? Bueno, tan cierto es que en el mes de junio suspendieron los trasplantes, los programas de trasplantes en Venezuela. El Ministerio de Salud, a través de la fundación que lleva el tema de la procura de órganos en Venezuela, Fundavene, mandó a suspender los trasplantes en los centros públicos por las mismas condiciones de salud, por las mismas condiciones hospitalarias y por las mismas dificultades de acceso a medicamentos, ¿no? Entonces, y no solamente eso, en las épocas cuando uno se trasplantaba, la cultura de la donación de órganos es aún muy baja en Venezuela. La tasa de donantes por millón llegó a estar en 5 donantes por millón de habitantes, aunque se logró subir cuando el Ministerio de Salud asumió las competencias luego de que se aprobara la ley de trasplante nueva, que eso fue en el año 2012, decayó totalmente los trasplantes, olvidaron este programa y decayeron los trasplantes en Venezuela a llegar a 0 donantes por millón de habitantes, pues casi por debajo, pues no se hacían trasplantes. Pero estamos hablando solamente de trasplantes de riñón o trasplantes en general, Francisco. Bueno, en Venezuela se hacen, el más común es trasplante de riñón, era el más común. Hay trasplante de hígado, pero se practica solamente en Fundahígado, que queda en la Clínica Metropolitana. Ese era un programa también que estaba financiado por el gobierno nacional, inclusive muchos niños fueron trasplantados a través del financiamiento del gobierno. Eso se eliminó hoy en día, no se pueden trasplantar niños que no tengan las condiciones económicas para trasplantarlos, porque obviamente no hay fondos. El gobierno dejó de invertir en el tema de los programas de trasplante de hígado. Son los 2 tipos de trasplante en el caso de órganos que se hacen en el país. Decayó muchísimo, pues estamos ante una situación que para trasplantarte hígado tienes que tener obviamente una condición económica muy alta, porque es un trasplante muy complicado que requiere inclusive unas cuantas horas de cirugía para hacer un trasplante. Y en cuanto el tema de trasplante renal, aunque es un trasplante más común que se practica en el mundo, es delicado, debe tener ciertos cuidados y después el trasplante de ciertos medicamentos para tratarlo, pero obviamente también fue descuidado el programa y solamente se pueden trasplantar aquellas personas que tengan las condiciones económicas. O sea que el 90% de las personas que requieren trasplante hoy en día en Venezuela no pueden hacerlo, están condenados a una unidad de diálisis que por cierto no cumplen las condiciones idóneas. Es muy complejo, Marisela, es muy complejo lo que se está viviendo. Y además que no solamente es todo lo que nos cuenta, sino ya una persona que logra entonces tener ese trasplante de riñón, no me imagino pues la impotencia y la frustración que es no tener los medicamentos para poder conservar ese riñón que tanta falta o tanto te costó tenerlo. No solamente la frustración, el miedo que hay ahorita en la comunidad de trasplantados enorme. Claro. ¿Por qué? Porque sabes que si te pierdes el órgano no tienes cómo trasplantarte. Sí. Si pierdes el órgano no tienes dónde dializarte, porque no hay suficiente disponibilidad de máquinas en diálisis en el país. O sea, estás condenado. Entonces, imagínate tú, una familia que hizo un sacrificio de donarle el órgano a una persona, y que esta persona vaya a perder esa oportunidad de vida por falta de tratamientos que debe garantizarlo el gobierno nacional. Entonces, el mensaje aquí es que estamos ante una emergencia humanitaria severa que debe ser atendido inmediatamente. Te digo, Marisela, el caso de Belkis es un ejemplo. Hace una semana habíamos agarrado 2 testimoniales que también se pasaron por video en las redes de Codevida, de amigos trasplantados, de 2 rechazos de órganos agudos del Hospital Pérez Carreño. Y lo que preveemos en los próximos días es mucho más
personas con rechazo, porque no hay medicamentos y el Seguro Social y el gobierno ha hecho ninguna diligencia para que haya medicamentos aquí. Entonces, estamos ahorita en alerta, estamos haciendo un monitoreo a nivel nacional. Te quería mencionar algo importante. Rápidamente. Sí, el 20 hay una movilización de las personas con condiciones de salud crónica en Caracas. Llegó el momento de manifestar y exigir los derechos de las personas. Bien, muchísimas gracias, Francisco. En el transcurso de la semana volvemos a conversar para que además hagas la invitación, porque supongo que no solamente van a participar las personas pues con estas enfermedades crónicas, sino también, bueno, esto es un tema que nos atañe a todos los venezolanos, a toda la sociedad. Conversamos con Francisco Valencia, director de Codevida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos con más. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará esta tarde la situación de Venezuela. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, afirmó que el tema de la renegociación de la deuda es vital en este momento para el gobierno. Realmente el gobierno venezolano ahora empieza a tener una cierta mayor preocupación por la negociación internacional, por el tema deuda, por el tema renegociación de deuda, pago de intereses, necesidad de dinero fresco. Ese es el motivo que lo lleva a mirar la comunidad internacional. Ahí no ha logrado el apoyo masivo, el mecenazgo de China y de Rusia no le están garantizando esos recursos necesarios para pagar deuda, para pagar intereses de deuda, para pagar unas importaciones enormes. Este miércoles y jueves se realizarán las auditorías de cuadernos de votación para los comicios municipales. En materia internacional, Estados Unidos inició ejercicios militares con Corea del Sur en el Mar de Japón. Los presidentes de Rusia y Turquía se reunieron hoy para evaluar el conflicto en Siria. Y en el mundo deportivo, Italia buscará esta tarde remontar ante Suecia para así obtener su clasificación al Mundial Rusia 2018. Tenemos un servicio público. Para Carlos Ramos se solicitan Deflazacort, Butosol, Fluvomal e Ipratrixain. Su número de contacto es el 0416-606-7617. Son las 11:34. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso, en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvíos.com. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más.
Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta con mucho más. Bueno, justamente en el bloque anterior estábamos hablando con Francisco Valencia, presidente, director de Codevida. Bueno, en relación a esta denuncia, el fallecimiento de una venezolana de 50 años, se trata de Belkis Solórzano, perdió su trasplante de riñón por falta de medicamentos. Falleció el mismo día que dio su testimonio y justamente dio ayer el testimonio a las 9:30 de la mañana y ayer mismo, pero en horas de la noche, falleció producto de un paro cardíaco y, bueno, evidentemente todas las consecuencias que trajo no recibir los medicamentos luego del trasplante de riñón que recibió. Queremos que ustedes mismos puedan escuchar lo que dijo la propia Belkis Solórzano minutos antes, horas antes de fallecer. Vamos a escuchar. Nombre y cédula. Belkis Solórzano, 9.597.190. Cuéntame tu historia, Belkis. Bueno, mi historia es que soy paciente trasplantada hace 13 años y actualmente lo perdí mi riñón por falta de medicamento. ¿Desde cuándo no recibías tu medicamento? Hace 3 meses. 3 meses. ¿Dónde lo recibías tú? En San Fernando de Apure. ¿Cómo te sientes, Belkis, de haber perdido tu órgano por la falta de medicamentos? Me siento, perdí la vida, y con tanto, así como muchos trasplantados han perdido la vida, porque esa es nuestra vida, pues, la esperanza de nosotros de vivir. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades que se encargan de dar los medicamentos? Bueno, que no piense en nosotros, más bien piense que a ellos también les puede pasar, que ellos también pueden ser un paciente renal. Cuando día a día nosotros luchamos por un medicamento, muchos pacientes han perdido su riñón y no es fácil. No es fácil para nosotros, sino que piensen en nosotros, que piensen en la lucha que nos puede dar, nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos. Gracias, Belkis. Bien, ahí estábamos escuchando el testimonio de Belkis Solórzano horas antes de fallecer. Incluso explicaba cómo se sentía, explicaba también su caso. Fue trasplantada hace 13 años, perdió su riñón, lo que ustedes ya saben, por falta de medicamentos, y le mandó un mensaje a las autoridades horas antes de morir, que piensen que ellos también les puede pasar, que piensen también que el gobierno, los funcionarios del gobierno también pueden llegar a estar en esta misma situación. Amigos, cambiando de tema, quiero darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Rafael Guerra Ramos. Resulta que ya a principios de este año a mis manos llegó un libro además interesantísimo, escrito por la politóloga María Teresa Romero, editado también por El Estilete, titulado La lucha que no acaba. Resulta que, bueno, luego del éxito del libro La lucha que no acaba, en su primera edición, que narra un capítulo interesantísimo además de la historia de Venezuela a través de la vida del político Rafael Guerra Ramos, bueno, nuevamente estará disponible en la mayoría de las librerías del país, pero esta vez en su segunda edición. Este libro recoge las reflexiones de uno de los luchadores más acérrimos en contra de la dictadura de Pérez Jiménez, también la insurrección contra la naciente democracia, y uno de los más fervientes actualmente opositores a Hugo
Chávez. Diferentes personalidades, políticos, también académicos, expresaron su satisfacción al leer estas páginas. Por ejemplo, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que Guerra Ramos es un caballero, un hombre amable, de modales serenos. En el Congreso siempre tenía una visión moderada, equilibrada y respetuosa de los demás. Estaba de regreso del radicalismo. Llegó a comprometerse sinceramente con la democracia. En el Congreso era natural la convivencia entre personajes que discrepaban y él era muy representativo en ese clima. La confianza que generaba era tal que, siendo los adecos y los copeñanos amplia mayoría, lo eligieron en varias oportunidades como presidente de la Asociación de Parlamentarios Jubilados. Justamente a esta hora le quiero dar la bienvenida al propio Rafael Guerra Ramos. Bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación, muy a su orden. Bueno, aquí justamente leyendo que sale ya a la vuelta la segunda edición de este libro, La lucha que no acaba, y me gustaría, un poco las reflexiones de usted en virtud también de la coyuntura que estamos viviendo en Venezuela. Usted además estaba leyendo, y creo que alguien lo titulaba en una de las entrevistas que le había hecho, algo así como el comunista que prefirió la libertad, por además teniendo en cuenta todos sus años de militancia en el comunismo. Pero me gustaría, un poco que pueda conversar con nosotros, sobre este libro, además ya su segunda edición, y hacer, por supuesto, unas reflexiones sobre toda la coyuntura tan difícil que estamos viviendo en estos tiempos. Muy agradecido por su invitación y con muchísimo gusto responderé todas las preguntas que usted quiera formularme. No solamente sobre el libro, sino efectivamente sobre esta dramática situación por la cual atraviesa nuestro bello y sufrido país. Sí, justamente. Yo creo que en la historia política venezolana, desde su independencia hasta hoy, es una de las horas más oscuras y más indeseables por la cual puede atravesar un país. Justamente estaba leyendo una de las reflexiones o de las reacciones de Ramón Guillermo Aveledo, en donde lo recordaba usted como siempre un hombre de consenso, ¿no? Un hombre que siempre apostaba el diálogo entre esas dos, partidos políticos de los años de la democracia, como era ADE y COPEI. Justamente trayendo ese comentario, esa reflexión a la coyuntura actual en la que estamos viviendo, y además donde estamos a puertas inclusive de un nuevo intento de diálogo que, según el gobierno nacional, será el 15 de noviembre allá en la isla de República Dominicana. Me gustaría un poco consultar cuál es su opinión sobre esta situación. Sobre la primera parte de su comentario, yo debo decirle lo siguiente: por encima de los intereses personales o las ambiciones personales siempre debe estar el interés general del país, los intereses generales de la nación en la cual uno nació. Pienso que todo político que asuma la política como un medio de servir a la sociedad, de participar en las inquietudes más elevadas de un conglomerado humano, tiene que tener en mira siempre los intereses generales del país. Y eso fue siempre mi punto de vista desde el mismo momento en que ingresé a la vida partidista y le entregué toda mi vida a la lucha al servicio de mi pueblo. En relación con eso puedo decirle que yo tengo en la tranquilidad y mi conciencia ¿cómo podría decirle? La satisfacción de no haber apoyado jamás a quien es el responsable de toda esta travesía dramática que atravesamos hoy día. Cuando Hugo Chávez Frías estuvo preso después del intento fallido de su golpe de Estado, yo era presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y me tocó ser el primer parlamentario que lo visitó estando él preso. Lo hice porque estaba obligado por mi investidura de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y quise cerciorarme en qué condiciones se encontraba preso y pude constatar de que en verdad lo habían tratado como debe tratarse todo ser humano,
después de haber cometido un delito político como el que cometió. ¿Se le respetaron sus derechos humanos? Se le respetaron sus derechos humanos y se le consideró como tal, pues como una persona que si estaba en desacuerdo con él, sin embargo, pues ya estaba cumpliendo con la pena que la Constitución establecía, que era tenerle preso, tenerle en prisión. Más allá de eso, tenían que operar la ley, tenía que operar la justicia y no tenían por qué maltratársele. Y pude constatar que efectivamente esa era la situación que padecía. Posteriormente, cuando conocí, después de haber pasado él por la cárcel, que utilizó los calabozos como una oficina de lanzamiento de su vida política, porque se le trató con todas las consideraciones, excesivamente diría yo, porque él más que preso era un hombre que estaba promocionando su aspiración política, y cuando salió de la cárcel, pues se lanzó como candidato. Siempre estuve pendiente de su desarrollo, de su actividad política, y pude constatar que cada escenario para él era un lugar para decir una cosa distinta de acuerdo con el auditorio que le oía. Comprendí que se trataba de un farsante, de una persona pues que utilizaba con mucha habilidad, con mucha astucia, sus aspiraciones personales. Y ahora justamente, y aprovechando que tuvo la oportunidad pues de conocerlo, ya lo calificó inclusive como farsante, esa fue la impresión que le dio, y bueno, y además producto también de haberlo conocido. ¿Se puede ahorita, justamente trayendo eso a la coyuntura nacional, se puede creer que, bueno, que la oposición debe ir a un nuevo intento de diálogo con, bueno, prácticamente con los discípulos de Hugo Chávez, con el creador pues de todo esto? Yo le voy a dar, mi opinión es la siguiente. En la política, el arma fundamental de un político es el verbo, es la palabra. En el caso venezolano, la oposición está inerme. Los que son dueños del poder, son dueños del Estado, también son dueños de las armas, que las utilizan a discrecionalmente. Este es un gobierno represivo, este es un gobierno que además de represivo, tiene una inmensa vocación de dictadura totalitaria, represiva, que utiliza todo el ventajismo para aferrarse del poder en contra de los intereses del país y para reprimir a la oposición. Esa es, en dos platos, la situación que vivimos en este momento. Sí. La oposición junto con todo el pueblo venezolano, que primero fue minoritario en la oposición a la dictadura chavista, progresivamente ha ido acumulándose sus fuerzas en la lucha contra esta tiranía y por el rescate de la democracia, hasta convertirse en una mayoría significativa, en una abrumadora mayoría contra el régimen, enfrentada al régimen. Pues bien, yo creo que hoy día esa oposición que ha ido ganando terreno debe continuar en su lucha indoblegablemente, con mucha firmeza, con mucha decisión. Amigos, estamos conversando con el político Rafael Guerra Ramos. Lo invito a que se quede y a que continúe con nosotros. Tenemos que hacer rápidamente una pausa y ya venimos con mucho más. Usted escucha Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @Zoom Envíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rentacar y Renta House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rentacar y Renta House en Miami. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta. Retomamos la conversación con el político Rafael Guerra Ramos. Bueno, estábamos conversando con él en virtud de la segunda edición de su libro La lucha que no acaba, y nos estaba dando, bueno, su reflexión sobre si la oposición debería ir o no a un nuevo intento de diálogo con el gobierno nacional. Nos comentaba Rafael. Bueno, entonces yo le decía que nosotros, la oposición, en primer lugar, acompaña a la mayoría del país. Más de un 80% de los venezolanos está contra este régimen. En segundo lugar, es evidente que nosotros nos acompaña la razón en la lucha que mantenemos. Pero en tercer lugar, nosotros tenemos la ventaja moral de tener un respaldo internacional sólido, creciente, importante. Ese apoyo internacional, esa solidaridad internacional, está sujeta a la condición de que nosotros libramos una lucha pacífica, democrática, electoral. Esas son las condiciones que alimentan ese apoyo internacional. Nosotros hemos sido víctimas recientemente de una trampa, la trampa de montar un instrumento de represión y de perpetuarse en el poder, como es la llamada Asamblea Nacional Constituyente, designada ilícitamente, inconstitucionalmente, fraudulentamente. Eso es una trampa que tiene que ser desmontada. Nosotros hemos apelado a la ayuda y a la colaboración internacional para acorralar a este régimen como un régimen ilegítimo que cada día se ha ido aislando más de la comunidad internacional. Pues bien, usted me ha preguntado si yo estoy de acuerdo con que nosotros volvamos una vez más a dialogar con este gobierno. Ya una vez más este gobierno se ha burlado o ha tratado de burlarse de los venezolanos, aprovechando utilizar el diálogo de una manera tramposa. En esta oportunidad, 3 países, México, Chile, Paraguay, se han ofrecido para formar parte de un núcleo de países que de buena voluntad intente una vez más a lograr las condiciones constitucionales, legales, para ir de nuevo a un proceso electoral
que será el próximo año, un proceso electoral por la presidencia de la República, elecciones presidenciales. Es evidente que no teniendo otra arma a la cual recurrir, como no sea el voto, como no sea la lucha pacífica, democrática, la oposición tiene que concurrir de nuevo a ese proceso electoral, porque no puede dejar en manos de este régimen perverso a que se continúe sine die en el poder. Nosotros tenemos que seguir luchando como lo hemos hecho hasta hoy día, y tenemos que aprovechar la oportunidad que una vez más la comunidad internacional de una manera solidaria se ofrece para tratar de obtener de este régimen que se respeten las condiciones existentes para un proceso electoral limpio, transparente y democrático. Bien, bueno, muchísimas gracias. En esas condiciones, yo no creo que nosotros debemos desaprovechar la posibilidad de dialogar nuevamente, no como ir como corderos, como tontos útiles, sino sencillamente para tratar de que ellos cumplan con los compromisos que pueda arrancarle la comunidad internacional en ese proceso de diálogo en el caso que se diese. Muchísimas gracias. Conversamos con el político Rafael Guerra Ramos y bueno, además recordarles este libro, La lucha que no acaba. Además da muchísimas lecciones sobre la lucha por la democracia y además cómo nuevamente conquistar la libertad de Venezuela. Amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por sus mensajes. Los leo ya en el transcurso del día. Les respondo uno a uno. Nosotros nos escuchamos mañana. Chao, chao. RCR presentó Hoy no es un día.